¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Anamórfico, este podcast que, aunque es claramente su favorito, tuvimos que poner en pausa unas semanas por cosas buenas, por proyectos buenos que han tomado prestado todo nuestro tiempo, pero aquí estamos. El día de hoy les traigo una entrevista muy interesante que en realidad es la primera entrevista en este proyecto de Anamórfico y es con Julio Chávez Montes, uno de los productores más importantes que tiene México en este momento y que, además de tener una carrera impresionante, es una persona increíble. Les voy a mostrar a continuación esta entrevista que tuve con él, que más que entrevista fue una plática. Y la plática yo quise orientarla o casi orillarla a que nos contara cómo es que alguien como él llegó a la posición donde está ahora. Porque todos nosotros o muchos de nosotros pues, estamos interesados en pertenecer al mundo de la cinematografía, al mundo del cine, ya sea aquí en México, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Y si alguien sabe cómo hacerlo, es el hombre, el señor Julio Chávez Montes. La verdad es que no había podido hacer este podcast, les quería comentar de una vez, porque tenemos otros dos proyectos muy interesantes en puerta. El primero es un documental que estamos filmando en Guadalajara sobre un caso muy extremo del linfedema. Después les voy a enseñar el tráiler que ya tenemos listo. Yo creo que en el próximo episodio de Anamórfico se los voy a enseñar. Y otro es un cortometraje de terror que estoy haciendo con un grupo de amigos, del que ya les contaré más. Ese vamos a filmarlo el día 9 de diciembre, o sea, una semana de hoy que estamos grabando, y en cuanto tenga más información se las voy a hacer llegar porque es un proyecto que me emociona muchísimo. Pero antes de contarles más, antes de seguir con mis proyectos, les voy a mostrar esta plática que tuve con Julio Chávez Montes, quien, si no lo conocían, ha producido películas como Timeshare, como Memoria, y más importante, o no más importante, pero más sonada recientemente, Triangle of Sadness, el Triángulo de la Tristeza. Esa película que, si no han visto, se las recomiendo muchísimo, de Ruben Östlund. Sin más preámbulo, Julio Chávez Montes. Muchísimas gracias por venir, Julio. Nada que agradecer. Espero que no te haya tocado mucho tráfico. Bueno, no, sí, es de locura, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ciudad caótica. ¿Por qué no nos cuentas lo que primero venga a la mente de tu trayectoria, de tu vida? ¿Siempre pensaste que ibas a estar aquí donde estás? ¿O pensabas que iba a llegar después, que iba a llegar antes? Cuéntanos. Pues lo primero que me viene a la mente de mi trayectoria es que me siento muy afortunado, ¿no? Me siento muy afortunado por haber podido hacer hasta ahora películas de las que yo me siento orgulloso, ¿no? Y películas que creo que al final del día hablan de un punto de vista, ¿no? De un interés sobre un cierto tipo de cine, ¿no? Un cine que toma riesgos, un cine que busca empujar lo que es posible en el medio. Hayan funcionado o no las pelis, creo que eso es un poco lo de menos, ¿no? O sea, creo que lo más importante en una filmografía siempre es tratar de mantener una coherencia, ¿no? Uh-huh. Y buscar algo que decir que sea consistente. Entonces me siento muy afortunado de haber podido trabajar en películas con las cuales yo me siento identificado. Y me siento inmensamente afortunado también por la gente con la que he tenido la oportunidad de hacer las películas. No he podido trabajar. Y vamos, a lo mejor lo primero que viene a la mente son como directores o directoras famosos o consolidados con los que puedo trabajar, pero yo realmente me refiero como a la gente, al equipo del día a día, ¿no? O sea, he trabajado con crews maravillosos, ¿no? Con grandísimos y grandísimas profesionales. Y la verdad es que hacer cine merece la pena por la gente con quien lo haces, ¿no? Claro. Entonces me siento inmensamente afortunado en ese sentido también. Ok. Sí, justo eso que mencionas de que las películas pues viven por sí solas. O sea, tu trabajo es entregar esa película y ya como le vaya, pues queda fuera de tus manos, ¿no? O sea, uno puede esperar lo mejor y se hace con todo el cariño, pero ya como lo recibe la gente ya es otro mundo. ¿Cómo has tú, no sé si la palabra es lidiar, pero cómo ha sido esa experiencia de dedicarle años a un proyecto y que luego tenga una recepción que no esperabas o que sí esperabas? No, mira, yo creo que es una buena pregunta porque creo que sobre todo al principio a uno le puede comer mucho esa idea y creo que lo más importante es entender que eso no lo controlas, ¿sabes? Y que además no te toca a ti, ¿no? O sea, creo que lo importante en una peli es hacer las películas en las que crees, Ujú, ¿no? Porque cada película en cierta forma es un acto de fe y ujú, creo que hay que creer en ellas para poderlas hacer y que al final del día, no importa lo que ocurra con la película, uno se sienta que es congruente con tu postura, ¿no? Tu postura ante el cine, tu postura ante el arte, tu postura ante la vida, porque eso nadie te lo puede discutir, ¿no? La película puede funcionar o no,
puede a lo mejor no funcionar en ciertas métricas o ciertas nociones del éxito, de que a lo mejor ahorita no va a festivales o no es reconocida o quién sabe qué cosas puedan pasar y más adelante sí lo es. Hay muchas cosas que pueden evolucionar, ¿no? O puede tener mucho éxito en el inicio y luego ser, entre comillas, olvidada. O sea, es muy difícil de predecir qué ocurre con las películas, pero lo importante creo yo es que uno pueda ver una película y decir, esta película representa lo que yo creo que debe ser el cine, ¿no? Lo que creo que debe ser este medio y una postura, ¿no? Claro, Porque es lo único, eso sí es lo que uno puede controlar, ¿no? claro, claro, claro. Oye, y ahora que dices hacer películas, ¿qué haces tú de las películas? Entiendo que tienes diferentes roles dependiendo del Sí. proyecto, pero cuéntanos no sé, para contrastar de tu primera película ahora Triangle of Sadness, ¿cuáles han sido tus roles en esos proyectos? Claro, mira, o sea, creo que el rol de un productor es hacer que una película sea posible, ¿no? Ok, O sea, sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y eso implica lo que haga falta para que la película sea posible, ¿no? Entonces, cuando la gente me pregunta qué es un productor, yo siempre contesto, depende de la película, ¿no? claro. Porque hay películas que requieren diferentes cosas de ti, ¿no? Y que es un trabajo donde, o sea, un buen productor, una buena productora, nuevamente, o sea, su enfoque está en eso, ¿no? Entonces, bien puedes estar, ¿no? Como ayer, yo hablando para tratar de resolver el hospedaje de alguien, Claro. ¿no? Y hablando con un casero, ¿no? Y tratando de negociar un casero, porque es lo que se requería en ese momento, ¿no? No hay tal cosa como pensar, no, yo ya hice esta peli o esta otra peli o he hecho no sé cuántas, entonces yo ya no me encargo al contrario, ¿no? Uno se encarga siempre de lo que haga falta para sacar la película adelante, ¿no? Y no juegan, creo que nunca de jugar ningún tipo de ego, ¿no? Porque al final, cada vez que haces una película empiezas de cero Ujú. y haces lo que la película te pide, ¿no? Entonces, Halley, por ejemplo, que fue mi primera película, fue realmente una experiencia muy hermosa y muy afortunada porque por una parte, pues una película que yo escribí junto con Sebastián, Ujú. la escribimos muy rápido y pudimos conseguir apoyo para filmarla muy rápido también porque era muy barata Ujú. y la pudimos hacer junto con varios amigos, ¿no? Y amigas muy queridos, ¿no? O sea, que estaban era su primera peli también, entonces había esta como efervescencia, esta emoción de hacer algo juntos, por primera vez hacer una película y una película en la que todos y todas creíamos. Em, y pues en Halley me tocó hacer absolutamente de todo lo imaginable y posible, ¿no? O sea, o sea, incluyendo, no, o sea, yo siempre me acuerdo en Groenlandia, cuando ya quedamos 4 personas cuando fuimos a Groenlandia, ¿no? Y ahí yo era el responsable de cargar el equipo de cámara, de ayudar a Matías a armar la cámara, ¿no? Incluso hice de sandbag humano cuando filmamos en el barco Te entre paras los ahí icebergs, en... porque alguien tenía que fijar el tripié, y pues yo me puse ahí para que el tripié se mantuviera estable, ¿no? Entonces te toca de todo, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, y en Triángulo de la Tristeza, por ejemplo, a mí me tocó justo desde un principio, hablando con Philip y con Eric, ¿no? Que son los socios de Rubén desde hace mucho tiempo, es ver cómo logramos que se termine de armar esta película, ¿no? Se termine de consolidar el financiamiento de esta película para que pueda hacer lo que Rubén necesita, ¿no? Y luego, pues también, pues todas las conversaciones alrededor, ¿no? De qué se va a hacer, porque se empezó a filmar en pandemia, Ujú. justo antes, ¿no? O sea, empezó en febrero de 2020 y explota la pandemia y en Suecia se tarda en cerrar todo, pero termina por cerrarse y pues fueron momentos de muchísima incertidumbre, ¿no? De ver qué se iba a tener que hacer, ¿no? O sea, de que cuándo se iba a poder retomar, se retomó 6 meses después, en septiembre, ¿no? Entonces, en un momento donde se sabía muy poquito aún del virus, ¿no? Entonces, Claro. pues cada peli, te digo, pide cosas muy distintas, ¿no? Yo pienso en Annette, que, ¿no? O sea, a mí Leos aquí en México me pidió, o sea, en la parte específica de México me bueno, en general fue para el casting, para mucho el casting más allá de México, pero el que tenía que hablar con todos los actores o actrices para el casting en México era yo, porque Leos es muy tímido, ¿no? Entonces, Ok. Leos no habla con nadie más que muy poquitas personas, ¿no? Y te dice: "Quiero esto", y tú eres quien lo tiene que comunicar. Entonces, ni Claro. modo, no te toca ser como entre El director de vocero. casting y asistente de casting, y pues es lo que toca, ¿no? Entonces, Claro. creo que te digo, la figura de un productor es hacer que una peli sea posible. Y Ok. luego te toca, no en algunas, no siempre
las mejores es una colaboración creativa siempre, ¿no? O sea, das tu punto de vista sobre el guión, sobre el casting, sobre la edición, sobre las locaciones, sobre todo, pues es una complicidad con el director o directora, ¿no? Donde sugieres y piensas, yo creo que el corte aquí todavía no está, no hace falta como no mover esta parte aquí, a lo mejor no sobre este tiro, no, o sea, creo que estamos entrando de la forma equivocada a esta escena, a lo mejor estamos perdiendo, no ayudar también como a hacer un referente, ¿no? Un punto de vista, decir, creo que aquí estamos perdiendo el hilo de la peli, ¿no? O sea, estamos a lo mejor entrando en un tono que contradice Ujú. lo que ha estado planteando y construyendo la película y que creo que hay que no pensar si esto encaja o hay que reeditarlo, rearmarlo. Y pues eres parte de esa búsqueda, ¿no? O sea, Claro, porque cada película también es una búsqueda, ¿no? Y sales y nunca sabes a dónde vas a llegar con ello. claro. Sí, igual, al menos hay esta noción que, pues, hasta cierto punto los productores son parte, pues, entienden a la audiencia quizás y entonces le dan No es mi caso, forma. sin duda ¿No? alguna. No, no. Porque justo, o sea, ya ha O sea, vamos, yo habido. creo que depende del tipo de película, ¿no? O sea, Claro. yo creo que hay películas que tienen, y no lo digo en ningún tipo de mérito, porque yo respeto muchísimo a mis colegas que se dedican a ello, pero creo que sin duda hay películas que tienen un objetivo comercial, ¿no? Ujú. Y que creo que desde cuando uno trabaja desde ese lado, tienen que tener como en mente el tipo al público, La ¿no? audiencia, sí. Y yo en el tipo de cine que hago, la verdad es de que uno jamás piensa en el público, ¿no? Uno piensa en lo que se quiere decir, ¿no? Y en lo que uno confía es de que yo lo que siempre confío en las pelis que escribo y que produzco es que yo no soy especial, ¿no? O sea, Okey, confío en que soy una persona profundamente ordinaria y significa que hay millones de personas como yo, claro. ¿no? Y que las cosas que a mí me conmueven y que a mí me hablan, le van a hablar a muchísimas otras personas, ¿no? Entonces que yo tengo que partir de ser congruente conmigo mismo, ¿no? Porque soy Ujú. la única, o sea, lo único que puedo conocer es cómo reacciono yo a las cosas, no cómo reacciona cualquier otra persona, ¿no? O sea, yo no supongo nunca, no digo, sí, claro, esto le va a gustar a 1000 personas. Pues no lo sé, lo que sé es que a mí me Te gustó conmueve, a ti. ¿no? O a mí me llama la atención y como yo creo que soy una persona muy ordinaria y de las, como yo hay millones, Ujú. pienso que habrá más personas que se puedan conmover con ello, ¿no? Claro. ¿Y qué tanta, en estos proyectos que tú produces, qué tanta injerencia tienes en la parte creativa? Depende siempre del proyecto, ¿no? O sea, hay Ujú. proyectos donde hay una colaboración creativa muy, muy estrecha. Obviamente, donde más estrecha es en las pelis que hago con Sebastián, Ujú. ¿no? Que siempre estamos hombro con hombro haciéndolas, escribiéndolas, viendo todo juntos. Y las otras, y depende, ¿no? Hay películas donde tu injerencia puede ser a lo mejor el director o la directora están muy seguros en el guión, ¿no? Ujú. Y no es tanto en el guión, sino es más bien en la edición o en el casting, ¿no? O sea, yo pienso en Annette mucho, realmente tuvo que ver con casting, con locaciones, luego después eh, em, con cerrar el corte de la peli, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, pero no realmente en el guión, ¿no? O sea, porque pues Leo estaba súper seguro del guión que quería filmar, ¿no? Entonces siempre depende muchísimo de la película, ¿no? O sea, y Okey. uno nuevamente creo que al final, como productor, parte de la labor es entrar en sintonía con el proceso creativo de un director, una directora, casi como si estuvieras una banda tocando, Ujú. ¿no? Y adaptarte como a cómo tocan, no decir, Okey. bueno, pues yo voy a tocar también así para darle lo que necesita, ¿no? O sea, no arrastrar su proceso hacia el mío, sino contribuir al Ayudarle al que, al suyo. que ellos estén planteando. Okey. Ese justo pregunto la injerencia creativa, porque a mí, en lo personal, El Triángulo de la Tristeza es de mis películas favoritas del año Ah, pasado, qué es bueno. 2022. Me fascina. La acabo de ver hace, no sé, ni 3 semanas. Fui Ah, qué a padre. Ámsterdam con unos amigos y no sabíamos qué ver. Fue como, Qué buena les onda. voy a les voy a enseñar algo. Y justo a mí como que sí me preguntaba, como que ¿hay algún momento en específico en la película que tú hayas contribuido a cómo se desarrolló o es algo donde por completo se tenía esta idea, y simplemente ayudaste a que pasara? ¿Qué tanto te involucraste tú en ese proyecto en particular? Pues mira, yo más que nada, o sea, creo que Rubén, o sea, tenía muy clara la película, ¿no? Y mucho viene de que, o sea, creo que todo el mundo le contribuye a él en que él te platica lo que él quiere hacer, ¿no? O sea, Ujú. él te platica la película, no te platica la idea de lo que él tiene y la forma en la que él desarrolla las cosas es que las platica, ¿no? Entonces Okey. cuenta las cosas y las cuenta de una forma increíble, ¿no? O sea, porque es realmente
o sea, obviamente Rubén es un gran artista, pero también es extraordinario en cómo platica las cosas, ¿no? O Claro. sea, no te la picha así de una forma muy ordinaria, sino que realmente lo hace casi, casi como un stand-up, ¿no? Ok. Y entonces, incluso te pone a actuar, ¿no? Actúa él, ¿no? Y siempre observa. Ok. Siempre observa tu reacción, siempre observa lo que le dices, de que, no, de que observa, incluso toma cosas que a lo mejor no le dices, pero simplemente él mide muy bien tu reacción, ¿no? O Ok. sea, dónde te está perdiendo, dónde te sostiene. Y entonces él sí te baja mucho su material así, ¿no? Y desarrolla mucho el guión desde ahí. Y la edición de las pelis, él sí hace como, por ejemplo, trabaja mucho con focus groups, Ujú. ¿no? Pero no como la cuestión hollywoodense de te gustó, le entendiste o no entendiste, sino más bien viendo y afinando a partir de cómo reacciona el público, Cuando se aburren ¿no? y ven el Sí, sí, celular sí, tal y... cual, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un tipo que escucha mucho, ¿no? Y que se nutre de todo de lo que ve, pero tiene una, no, o sea, y hay cosas como yo me acuerdo mucho, he recomendado un montón a este Harris, ¿no? Porque lo conocía de la peli de Liza, Ujú. de mi amiga Liza Hitman, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pero pues obviamente era alguien que tenía muy clara lo que él quería hacer en la película. Creo que se nota. Creo que, Sí, o sí, sea, sin todo el, duda. el proyecto, o sea, se nota, o al menos esa es la idea mía, cuando el proyecto es como que lo tienen bien conciso desde el principio, ¿no? O sea, se siente como un solo producto, jamás te sale, siempre, o sea, no sé, como que te jala la Sí, sí, sí. mirada y justo esa película, vaya, ni siquiera, no recuerdo exactamente cuánto dura, pero dos y tantas, dos, Sí, sí, dos horas y sí. media y jamás, o sea, estás pegado a la televisión, a la pantalla todo el tiempo. Este proyecto en particular, ¿cómo llegaste a él? Pues mira, la verdad es que el camino a Triángulo de la Tristeza fue un camino bastante inimaginable, francamente, por eso que es de las grandes sorpresas de mi carrera, porque realmente empieza hace muchísimos años, cuando Sebastián y yo estábamos escribiendo Tiempo Compartido, porque obviamente una de las inspiraciones fue Force Majeure de Rubén, Peliculón ¿no? también. Película Sí. extraordinaria, ¿no? Entonces fue como cuando la vimos, nos voló la cabeza, ¿no? Ujú. Y fue algo que teníamos muy presente mientras escribíamos Tiempo Compartido. Y terminamos Tiempo Compartido es invitada a competencias Sundance en 2018. Ujú. Y resulta que el presidente del jurado ese año en Sundance era Rubén, Ya. ¿no? Y siempre hablábamos en broma, medio en serio, como entre Sebas y yo y el resto del equipo de la peli que fue a Sundance, que si alguien le podía entender a la peli y a alguien le podía gustar la peli era precisamente a Rubén, ¿no? O sea, o era Okey. nuestra esperanza decir, ojalá, o sea, si alguien, él sí la entienda, ¿no? O si le Okey. gusta. Y efectivamente sí, ¿no? Él nos dio el premio a mejor guión en Sundance y le encanta Tiempo Compartido, ¿no? Y era muy fan, ¿no? Y hablaba, la verdad es que era como un sueño decir, pues, este cuate que llevamos mucho tiempo admirando, eh, que responda así a tu peli Claro. es El un honor, sueño. ¿no? Es un sueño. Sí, sí. Y curiosamente se dio que después nosotros, como distribuidores, distribuimos después de este Rubén, Ujú. que fue la película en la que ganó su primera Palma de Oro. Ujú. Y luego yo coprodujo otra película que se llama La Isla Bergman, Ujú. junto con Eric, que es el socio de Rubén de toda la vida. Ya. Em, y entonces como que se fueron haciendo estas conexiones y de repente Philippe Bové, que es el otro socio de hace mucho tiempo con Rubén, me dice, oye, estábamos platicando y queríamos ver si les interesaría entrarle a la siguiente peli de Rubén. Y fue, por supuesto. O sea, Sí, pero, o claro. sea, sin ni siquiera leer el guión, ¿sabes? Fue de esas pelis donde dices, claro, por supuesto. O sea, me da igual lo que quiera hacer. O sea, siendo Rubén, Adelante. adelante, lo que Claro. sea, ¿no? Entonces, así fue así lo que nos llevó a hacer la película, ¿no? Pues de todos lados, o sea, era como un camino ya medio destinado por No, fue muchas muy cosas. sorprendente, ¿no? Sí. Porque cada paso de ese camino uno jamás se lo hubiera imaginado en un principio, ¿no? O sea, en la vida me hubiera imaginado yo que íbamos a ir a Sundance, ya olvídate, a competencia algún día y que íbamos a ganar un premio que nos iba a dar Ruben Östlund y que le íbamos a conocer y que le iba a gustar nuestra peli y que luego iban a pasar todas estas otras cosas, hubiera sido completamente inimaginable, ¿no? No, y ahora lo que viene, a raíz de Pues que Triángulo de la sí, Tristeza, ya llegará uno algo ya que no sabe, claro, ¿sabes? Uno nunca sabe. Es una carrera tan impredecible que no hay manera de. claro, tanto Sí. para bien como para mal, Sí, pero para bien, para mal, sí. sí, justo de eso quería hablar, de como lo impredecible, pero del lado de piano. No, ahorita mencionaste que ustedes distribuyen, También, sí. ¿no? Eso es parte de piano Sí, también, es correcto. ¿no? Es productora y distribuidora. Distribuidora, sí. ¿Cómo funciona la distribución? Pues mira, la distribución nace de nosotros, no, Sebastián y yo, querer.
No, de tener como un punto de vista específico sobre la distribución, y querer como no solo llevarlo a cabo en nuestras propias películas, ¿no? Porque nuestra primera peli, Halley, la distribuyó Mantarraya. Mantarraya lo hizo bien, ¿no? Pero digamos que nosotros nos quedamos con la sensación de que queríamos tener como una mayor peso, ¿no? Y como mayor control en cómo hacíamos nuestras películas. Y que al final, un poco como la productora, no queríamos que se quedara simplemente en nuestras películas, ¿no? Sino Claro. que fuera también algo que pudiéramos hacer en otros proyectos que nos entusiasmaran, en los que creyéramos. Y fuimos extremadamente afortunados de cruzarnos con una mujer absolutamente brillante que se llama Andrea Castex, Ujú. que se volvió nuestra socia y fue la que cabeza la distribuidora durante muchos años. Ok. Em, y que realmente ella fue la que lideró la distribuidora, ¿no? Y la hizo en lo que es. Hace un par de años Andrea nos dejó, ¿no? O sea, y se sumó en su lugar Esther Bernal, Ujú. que también ha hecho un extraordinario trabajo dándole continuidad al proyecto que inició Andrea. Y pues siempre hemos sido mucho de colaborar, de armar equipo, ¿no? Jamás hemos creído en la imposición, ni Sebastián ni yo, ¿no? Entonces siempre buscamos gente con la que nos entusiasma trabajar y en la que creemos y que trabajan con mucha autonomía, ¿no? Entonces rebotamos ideas y cosas y pensamos, ¿no? Yo platico mucho con Esther, como lo hacía con Andrea, de ideas, pero al final yo siempre, ¿no? Digo, la que va a llevar el día, la que va a tener que ver el día a día de una película eres tú, ¿no? Claro. Entonces yo te dejo a ti la decisión final, ¿no? O sea, nosotros lo podemos platicar, ¿no? Y platicamos todo y que es buena idea, que no es buena idea, pero al final es parte de un diálogo, ¿no? Yo Claro. difiero en el equipo que va a estar en el día a día. Y que al final, por más raro que suene, el distribuir una película y sacarla puede ser hasta igual de difícil que Ah, sin duda producir una alguna, película. Es bien complejo, sin duda alguna, ¿no? es un reto inmenso, sin duda alguna. Sí, ya deja, o sea, hay muchas variables, hay, Sí, hay sí, mucha sí. competencia. Justo yo quería, ahora ya tuve la fortuna de ir a TIFF este año. Ah, qué buena onda. Me la pasé increíble, Sí, estuvo sí, súper sí. lindo, me la pasé, o sea, todo el día estuve ahí viendo películas. Y justo parte del por qué fui fue que porque estoy produciendo un documental Ujú. en Guadalajara de un caso de linfedema muy extremo y de un doctor en Guadalajara que trata el linfedema con un... Es como... No es que sea clandestina la clínica, porque no, pero el método es como... No es el estándar, ¿no? Ok. Y el linfedema es una enfermedad que ni siquiera la reconoce el sistema de salud público aquí en Ujú. México. Entonces, platicando con mis papás y amigos, llegué a la conclusión de que quería ir a Toronto a ver películas y a entender un poco cómo funciona la onda de distribución y hasta producción, ¿no? Claro. Y siéndote bien honesto, me quedé igual. No, porque es Vale. bien, o sea, Sí, es es abrumador, es bien, normal. bien complejo el mundo, es gente que va a lo que va y, o sea, desde fuera es bien complicado entenderlo ya prácticamente, ¿no? Teóricamente puedes leer lo que quieras, pero ir y entender cómo funciona no es tan intuitivo. Entonces, todo este contexto es para pedirte si nos explicas cómo funciona la distribución de una película. Yo ya tengo mi película y qué onda, cómo llega una distribuidora, cómo la mueven, qué... Claro. No, por supuesto, eso siempre es muy complejo, ¿no? Y creo que uno no debe de atemorizarse por no entenderlo del todo, porque nadie lo entiende del todo, ¿sabes? O sea, es la realidad. No hay nadie en el mundo que sepa, que tenga la receta mágica de la distribución y que entienda todo perfectamente y que sepa absolutamente todo. Eso es una farsa, ¿no? O sea, todos tenemos puntos ciegos y cosas que no vemos y cosas a lo mejor que luego nos toman por sorpresa porque no consideramos, ¿no? Entonces, eso Claro. es totalmente normal. Creo que al final del día uno tiene que pensar en la distribución como cómo hago que esta película llegue al espectador, Ok, ¿no? O sea, y al espectador al que tenga la posibilidad de hablarle, ¿no? ok. Y que eso implica acercarse a cosas que sean congruentes, ¿no? O sea, porque si uno hace una película que dices, oye, esta es una peli que tiene, no, o sea, que a lo mejor es como una película muy entrañable, muy clásica en su construcción o su forma, pues es un despropósito tratar de encontrarle acomodo en festivales, porque no, eso no suena a una película de festival. No es la Y audiencia. no necesariamente, y no es algo negativo, ¿no? O sea, si tú tienes una película de ese estilo, en lo absoluto significa o sea, no vas a ir a Cannes, pero eso no significa que tu película sea un fracaso. Simplemente significa que tu película no es para Cannes, Claro, ¿no? Y no querrías ni siquiera que, aunque o sea, por algún milagro te regalaran y dijeran, bueno, vete a Cannes con tu película que nada tiene que ver con el festival, sería una experiencia probablemente muy amarga, ¿no? claro. Porque no es el público.
¿no? O Ujú. sea, ahí no vas a encontrar a tu espectador. Entonces creo que hay que partir de, no del ego, no de la necesidad de decir como, es que yo quiero reconocimiento, es que yo quiero no salir en 1000 pantallas, es que yo quiero, cuando partes de ahí estás hablando de ti y no de la Ujú. peli, ¿no? Y creo que el discurso siempre tiene que ser a partir de qué necesita esta película para funcionar. O sea, cuál es realmente la estrategia que la va a llevar a tener la mayor, a alcanzar realmente a los espectadores a los que les pueda hablar, Okey. ¿no? Y eso implica buscar distribuidoras, ¿no? O sea, que digas, esta distribuidora de verdad, su catálogo, fijarse en el catálogo y decir, el catálogo de esta distribuidora realmente mi película sí, en frío, objetivamente encaja ahí, ¿no? Hay Okey. veces que a nosotros, por ejemplo, se nos han acercado gente que dice: "Oye, me encantaría que nos distribuyas", y tienen una película que es, hazte cuenta, como de horror muy comercial, una cosa así, les digo: "No puedo hacer nada por ti". O sea, no es una cuestión de que si nos gusta o no nos gusta la película, es que realmente dentro de lo que nosotros hacemos, no es lo que tú No necesitas. O encaja. sea, tú necesitas buscar a alguien que te pueda sacar como de otra manera, ¿no? O sea, como como de una forma mucho más comercial, ¿no? O sea, como con, o sea, el know-how mediático de las pelis para ese tipo de película, ¿no? O sea, nuestro Okey. know-how mediático va por otro lado. Entonces, no podemos ayudarte, no es un tema de gusto, no, es de que no te podemos ayudar. Y creo que es importante, y que incluso si te dijéramos, ok, va, nosotros somos tu película, no vamos a hacer el mejor trabajo posible porque no es el perfil que conocemos. Claro. Entonces, siempre creo que uno tiene que ser, a veces pensar muy en frío y tratar de ver la película por lo que es y tomar decisiones, las decisiones que la peli pide, ¿no? Y es muy difícil a veces silenciar el ego y no Claro. partir de, no, es que yo me ilusioné con esto o lo otro, y es de, sí, pero la peli no está ahí. Claro. Oye, y ya hablando ahora sí que de temas complicados, La el distribución era lo suficientemente complicado de. sí, creo que esto es un poco más complicado quizás. Los festivales. A los festivales, alguien con una película lo busca meter a festivales y luego busca distribución, o es parte del trabajo de la distribuidora buscar que entre a festivales, o cómo funciona eso. Mira, normalmente es parte del trabajo del productor y en cualquier caso de un agente de ventas, ¿no? Son quien, aunque la verdad es que los agentes de ventas cada vez son menos y su rol es cada vez más cuestionado, ¿no? Porque antes no sé, eran los que, además de enviar la película a festivales y trazar el circuito de festivales de una película, pues eran los que se encargaban de venderla a diferentes países cuando Ujú. las ventas de las películas eran principalmente a países individuales, a distribuidoras independientes, ¿no? Que las compraban para sacarlas en cines, en televisión, en DVD, Okey. en los formatos que existieran en ese momento. Y la verdad es que cada vez más y más esas distribuidoras tristemente han desaparecido en muchos lugares y se ha vuelto más común que las ventas sean a algún tipo de plataforma, ¿no? Ujú. Entonces, ha cambiado mucho y se ha cuestionado mucho cuál es el rol hoy en día de un agente de ventas, pero lo normal sería que sería una productora, no, o sea, la productora misma de la peli o un agente de ventas el que se encargaría. Okey. No, o sea, creo que a veces uno tiene la noción de que los festivales no dices, no, es que tienes que tener algún contacto o algún enganche que te meta al festival. Y la realidad es de que nadie, absolutamente, yo no conozco a nadie en el mundo que pueda mover la programación de ningún festival. O Mm, sea, no conozco, o sea, vamos, o sea, evidentemente no, si Martin Scorsese es una película, la puedes estrenar donde le dé la gana, claro. pero tú puedes tener la recomendación de Martin Scorsese que le escriba a Thierry Fremont o Alberto Barbera y les diga, esta película es increíble, y lo único a lo que se va a traducir es de que la van a ver, pero en lo absoluto significa que la van a programar porque le gusta a Tiene que pasar Scorsese, por el ¿sabes? mismo proceso. O sea, es de que si ellos no encajan en su programación, no la van a programar. O sea, no hay ninguna fórmula de que es que si conozco a alguien, la voy a armar. Mi experiencia no ha sido esa en ninguna parte, ¿no? Okey. O sea, nuevamente, lo que te puede ayudar que alguien así la recomiendo, obviamente, es que la vean, ¿no? Y que la vean Claro. con atención, pero hasta ahí. Em, Creo que lo que es importante es, nuevamente, no saber realmente de una forma crítica tu película y Ujú. cómo, si se asemeja o no a la programación de un festival. Porque Claro. si no se asemeja, es un despropósito. Si se asemeja, no importa que las posibilidades estén en tu contra, mándala. No, o sea, yo pienso mucho en Halley y, bueno, Halley nuevamente fue una cuestión muy fortuita porque nosotros, la peli se estrena internacionalmente en Sundance después de su estreno mundial en Morelia y fue muy fortuito que el Festival de Sundance, o sea, ven la película en Morelia, ¿no? O sea, ellos Ujú. invitan Halley porque la ven en Morelia. Nosotros no la enviamos Ya. a Sundance, ¿no? Entonces nunca sabes.
qué es lo que puede ¿A quién pasar, le va a ¿no? llegar? O sea, a Claro, mí me hubieras dicho antes de que, oye, la peli se estrena en Sundance y no te lo había creído nunca. O sea, se ha dicho, claro. pero ¿cómo crees si Sundance envían 16,000 películas al año y quedan 60? O sea, es más fácil ganarse la lotería que ir a Sundance. Pero lo que pasa es que no funcionan, no es una cuestión de tanto de probabilidad como de que esté, Claro. ¿no? Y si está, y la película es del perfil, puede quedar. O sea, nosotros no conocíamos a nadie en Sundance, no tenemos ningún tipo de contacto del festival. O sea, no había nada que nos dijeras, tienen un gancho estos que les va a permitir llegar a Sundance, en lo absoluto. Nunca de los nunca. Eso fue el 2012. Fue 2012 que sale en Morelia, 2013 que sale en Sundance. Ok. Y en ese entonces, porque igual, corrígeme si me equivoco, pero gran parte de llegar a los festivales hoy en día es a través de Film Freeway, ¿no? Sí, sí. Esta plataforma, inscribes tu proyecto y a ver si cómo te va. ¿Cómo era en ese momento? O sea, Era sí. más o menos similar, era a través de Without a Box, que es una cosa muy similar, Ok. ¿no? De Film Freeway. Entonces, al final es lo mismo, ¿no? Tú lo envías. En este caso en particular fue diferente porque nos invita a Morelia Ujú. y como está en competencia en Morelia Peli, ahí Morelia, la verdad es de que es para mí el mejor festival de América Latina, Ok. sin ninguna duda, y es un festival que ha ido poco a poco se ha construido una inmensa plataforma para el cine mexicano, porque es uno de esos festivales que convocan otros programadores, ¿no? O Ya. sea, no solo es que en Morelia va público mexicano, no público nacional, de industria, lo que sea, sino que van, o sea, invitan a programadores de Cannes, programadores de Berlín, de Venecia, de Sundance, van al festival. Entonces, ellos y ellas nos están muy pendientes de lo que es la programación de Morelia, ven las pelis ahí y muchas veces puede salir con invitación de un festival muy importante de Morelia, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces el camino es ese, ¿no? Dices, vas a Morelia y Morelia te puede abrir muchísimas puertas porque el festival ha construido eso, ¿no? Claro. Y así fue como tú Así llegaste a pasó con Sundance, Halley, ¿no? sí, O tal cual. sea, había Sí, alguien ahí así fue del tal cual. staff y, bueno, un programador Sí, y tal se cual, la llevó. tal cual. Ok. Ok, qué bueno qué bueno que me dices. Eso no sabía del de Morelia. Sí, Sabía lo grande, lo impactante que era, pero sí. los grandes festivales casi, o sea, convocan a programadores de otros festivales, ¿no? Entonces siempre pasa que, y lo mismo ocurre, ¿no? O sea, si tu película se estrena en un festival, o sea, en los festivales realmente muy importantes, como Sundance, Berlín, Rotterdam, Venecia, Toronto, Cannes, etcétera, acaba casi de facto como en 80 festivales más, Ok. porque van muchísimos programadores de otros festivales y ven la película y la descubren ahí, se la llevan también a su festival. Ok. Y alguien que está empezando, tiene un proyecto pequeño, llámese. En Morelia no hay cortos, ¿así? Sí, sí, hay ¿Hay cortos. Sí, hay cortometrajes? sección Ok. de cortometraje. Ok. Si tuvieras un cortometraje, ¿te sirve de algo mandarlo a festivales pequeños o es mejor esperar y mandarlo a unos más grandes? ¿Cómo podrías abordar Pues un yo creo que proyecto mandarla nuevo? a festivales nacionales está muy bien y creo que eso uno va también adquiriendo experiencia, ¿no? Y creo que Ujú. está bueno mandarlo porque al final es una forma de que encuentre un público, ¿no? Ok. Y que llegue a un espectador que pueda responder al corto, ¿no? Porque el corto al final es como cualquier película, el propósito es de que alguien lo vea, ¿no? Claro. Entonces creo que está bueno hacer el ejercicio, ¿no? Ujú. Creo que puedes empezar con los nacionales, ¿no? También porque al principio uno no tiene dinero y es carísimo enviar a festivales. Sí, Entonces, puede ser muy desgastante estar mandando a 100 festivales, ¿no? Y entonces para que creo te que, contesten 90 que no. claro, y entonces puedes ir a nacionales, que es un costo menor, ir viendo si encuentra acomodo, ¿no? Y ver. Y creo que los cortos también es importante no, no presionarse mucho, ¿no? O sea, no decir, oye, este corto va a funcionar o no, dependiendo si entre a Cannes, si entre a Sundance, si entre a Berlín. O sea, yo creo que el corto funciona no en función de cuánto aprendas Exacto, al hacerlo, ¿no? Y creo exactamente. que lo importante de un corto es hacer el siguiente. O Claro. sea, que es, porque lo que te tiene que dar un corto es familiarizarte con el cómo hacer películas, que es muy complejo y es algo que realmente se entiende en el hacer y que lo mejor que puedes hacer es haces un corto, ves qué puede ocurrir con él y te vas al siguiente, ¿no? Y lo Claro. mismo, y vas aprendiendo y encontrando tu voz también, ¿no? Y cuanto más cortos hagas, con más claridad empiezas a escuchar tu propia voz, ¿no? Sí, porque en realidad, o sea, es difícil que de un corto realmente pase algo, ya sabes, que un corto lo vea alguien y que eso inmediatamente te dé un salto hacia el mundo del cine y ya empiece a hacer No te creas, largometrajes. ¿eh? Hay veces que yo creo que los cortos son una gran herramienta en ese sentido porque
Lo que pasa es que, claro, es muy, o sea, sería tremendamente inusual que en el primer corto que uno haga, él no ya demuestre como todas las, no, o sea, como todas las herramientas, ¿no? Una Claro. voz contundente que digas, esto ya está listo para un brinco, ¿no? O sea, creo Ujú. que cortos hay que hacer muchísimos, ¿no? O sea, muchos y muchos. Aparte, creo que hay que aprovechar cuando uno empieza, que los cortos es algo muy libre, ¿no? O sea, los cortos al final son libres de expectativas, son libres de Claro. todo, ¿no? Uno puede probar lo que sea en un corto. Si no funciona, no se lo tienes que enseñar a nadie. Que al principio suena como una desventaja, pero resulta ser una ventaja al Es una final, gran ¿no? ventaja porque O sea, el que aprendes sin nadie te esté presión. viendo y nadie esté Sí, esperando de ti, es una ventaja que ya después sí, que extrañas. después pierdes, ¿no? Sí, Entonces, ahorita puedes aprender sin ningún tipo de presión claro. y entonces haces todo para encontrarte y escuchar tu voz. Y hoy en día, pues realmente, o sea, si tienes cualquier teléfono celular, hoy en día tiene una cámara que es probablemente suficiente para filmar un corto, Sí, ¿no? Y cualquier celular probablemente tiene también incluso un software que te puede ayudar más o menos a editar un corto. O sea, no necesitas mucho más, ¿no? claro. Al final, era como lo que decía Bergman del cine, que el cine es ritmo, ¿no? Ujú. Y tiene toda la razón. O sea, no necesitas como poder hacer para aprender y entender la forma que sean, no, o sea, cuadros preciosistas, no, sino lo que necesitas es entender cómo el ritmo, ¿no? Claro, Y la forma del cine y cómo te puedes expresar con ella, ¿no? Y el punto es, cuanto más hagas, más aprendes eso. claro. Y luego hay veces que esos cortos, ¿no? O sea, cuajan en algo que ya demuestra una voz, que ya demuestra con claridad y que algo que siempre digo, ¿no? Es muy difícil lograr que alguien lea un guión. Ujú. No sé si tú le envías un guión, porque pues es un compromiso de tiempo enorme, ¿no? O sea, si a mí Sí, me dices, oye, lee un guión, por favor, o sea, te digo, pues sí, pero me va a tomar 6 meses, ¿no? O sea, porque no entre, encontrar el tiempo para entre sentarte. toda la chamba y todo, ¿sabes? Y todo lo que uno tiene que hacer y los otros guiones que tienes que leer que son de trabajo, eso pues toma mucho tiempo, ¿no? Encontrar, poder darte, ¿no? Hacer una lectura real, ¿no? O sea, una Ujú. lectura, no, o sea, atenta, donde puedas dar como un punto de vista, retroalimentación, decir, mira, yo creo que iría por acá, iría por allá, y toma mucho tiempo, ¿no? Pero un corto, nadie te niega a ver un corto. Si tienes un corto de 10 minutos, lo va a ver, o sea, y te acercas a quien sea, tendría que ser un miserable para decirte que no lo ve. O sea, si Sí, no tienes un que corto de no 10 tiene tiempo. minutos bien hecho, todo mundo o cualquier persona con la que merezca la pena tener cualquier tipo de relación o comunicación va a decir: "Lo veo, Okey, mándamelo, lo veo, pónmelo y lo veo y te digo", ¿no? O sea, entonces, creo que son buenas cartas de presentación. Ahora, nuevamente creo que hay que pensar siempre desde el lado de cuánto uno se está exigiendo, ¿no? O sea, qué tanto, o sea, realmente es un corto que está listo para que lo muestres, no sé si tienes esa oportunidad, o claro. es algo que más vas a tener esas 2 o 3 cortos más para llegar allá, Sí, no ¿no? quemar todas tus cartas Sí, claro. porque no le vas a mandar a alguien 10 cortos Sí, porque va a exacto, acabar porque harto eso de va a ti. ser, sí, va a llegar un momento donde ya no va a haber más, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. eso es complicado. Y también le sugiero mucho a la gente que está empezando que no solo haga sus cortos, sino que haga los cortos de los demás, ¿no? O sea, que haga cortos en todas las posiciones que pueda, ¿no? O sea, Claro. sí puede ser director o directora de foto, editor, productor, productora, o sea, asistente de dirección, o sea, todo lo que pueda, porque va a aprender un montón. O sea, Sí, es una gran forma de aprender, o sea, haciéndolo con otras personas. Y además creo que te ayuda a crear lo más valioso del cine, que es una comunidad, ¿sabes? O sea, claro. creo que lo importante realmente es tener una comunidad de colegas en quien te puedas apoyar, porque es una profesión tan compleja y tan difícil que es imposible de aprender todo lo que necesitas saber de ella solo de tu propia experiencia, Claro. ¿no? O sea, entonces uno siempre se apoya muchísimo en colegas, ¿no? O sea, yo pienso en colegas de mi edad, ¿no? Con los que empecé en esto y que he aprendido muchísimo, ¿no? O sea, gente como Nico Celis, ¿no? O como Cristina Velasco, o Gerardo Gatica, o bueno, gente más grande también que han sido increíblemente generosas con lo que conocen como Mónica Lozano, que yo les hablo a día de hoy, ¿no? Y les digo, oye, yo por primera vez voy a hacer una peli de este tipo o de esta forma, tú que ya la hiciste, cuéntame cómo te fue, qué debería de ver, y nos ayudamos y platicamos Claro. un montón y decimos como, no te vayas por aquí, vete por acá, o te recomiendo esto, te recomiendo lo otro, y esa es la forma en la que se vuelve posible. Si lo ves como una competencia donde estás en contra de todo mundo y no No, tienes hombre. colegas, primero, qué horrible experiencia la profesión, Sí, no. y uno ya, así como puede merecer la pena hacerlo, y segundo, va a ser muy difícil que tengas una carrera longeva, porque no hay manera que puedas estar preparado para todas las Todos los roles. diferentes cosas a las que te puedes enfrentar en la Claro. película sin tener a alguien con quien, tener otros colegas con quien te puedas apoyar. No, y además, el hacer ya deja tú una película, que son 30 días de rodaje o el tiempo que sea.
nada más hacer un corto de un día, es tal el estrés Sí, y es es tal tremendo, el sí. peso de todo que si logras hacer una buena relación con ese equipo, es gente que te quedas para siempre, Sí, sin ¿no? duda, sin duda. Es una dinámica súper, te exige muchísimo. Y hacer cortos, pues, te ayuda justamente a encontrar también a tu equipo, o sea, a Claro. encontrar a la gente con la que merece la pena hacer cine, porque es tan difícil de hacer que tiene que ser como realmente una complicidad con la gente que lo hace, o sea, tienes que sentir esta complicidad y esta fe común para hacer un proyecto, porque no importa qué película es, o sea, es igual, o sea, es hacer un corto, o sea, es de estudiantil con un iPhone o con un Android, o sea, es monumentalmente difícil, o sea, es un Sí. logro extraordinario hacer cualquier corto, sea bueno, sea malo, funcione o no funcione, es un logro de Sí. por sí, porque es tremendamente difícil, ¿no? Y lo mismo de cualquier película. Cualquier película que se haga es un logro extraordinario en sí mismo, ¿no? Porque requiere mucha voluntad y fe y de ganas y de compromiso porque todo está en contra, ¿no? O Sí. sea, todo, absolutamente todo siempre está en contra, ¿no? Y eso es algo que no cambia jamás, ¿no? O sea, eso nunca, Y eso es algo nunca que cambia. no, o sea, no se entiende generalmente, ¿no? La audiencia general es como va y ve una película y es como, está horrible, ¿no? Y ya, o sea, Sí, sí, sí. como que no, vaya, cuando salen bien, es medio invisible el proceso, ¿no? Hace parecer que es facilísimo hacer un proyecto de esos y salir y vender y demás. Y pues no, ¿no? O Es que sea, el cine es un arte de precisión muchas veces y no significa que tenga que ser, o sea, no, eso no significa que tenga que ser como maquilado o no, como si estuviera haciendo un producto industrial, pero se refiere a que hay que ser muy preciso en las decisiones, porque si no lo es, si hay incongruencias, la gente a lo mejor no sabe que es una incongruencia como tal, pero lo siente. se siente, claro. ¿No? Y entonces, o sea, como que no logra engancharse a la peli. Y sí, o sea, es todo, o sea, no importa, no hay nadie en el mundo que haga una película en el cual no tenga todo en contra, ¿no? O sea, tú puedes ser Scorsese, no puedes ser Spielberg, puede ser quien sea, de tener un presupuesto de millones y millones de dólares, y al final del día siempre hay inmensos contratiempos, siempre hay dificultades, siempre hay momentos donde parece que todo se va a caer, Sí, son ¿no? muchas De que nada va a variables. funcionar. Y eso también es importante que la gente lo sepa, o sea, eso jamás cambia, ¿no? O sea, nunca hay un momento donde llegas y dices, ya la armé, ya todo va a funcionar, ya todo va a ser fácil, todo el mundo va a dar dinero, todo va a fluir en lo absoluto, ¿no? O sea, empiezas realmente, cada película empiezas de cero, ¿no? O sea, no es como que uno hace el Triángulo de la Tristeza y dices, ya la armé, y dices, no, en lo absoluto. O sea, las siguientes pelis que hicimos, pues empieza uno de cero. Claro, Empiezas de cero con todo el proceso, haces lo que puedes, ¿no? Y vuelves al mismo momento de incertidumbre de a ver dónde va a quedar y a ver qué va a pasar con la peli, pero nadie te garantiza absolutamente nada. claro. Regresando tantito al tema que estábamos hablando, ¿hiciste muchos cortos antes de tu primer largo? Yo no, o sea, no produje cortos como tal, ¿no? Pero sí hice un montón de cortos como estudiante ¿no? Y trabajé en los proyectos de otros amigos, ¿no? En la escuela. Entonces aprendí un montón de eso, ¿no? O sea, Ok, produje bastante poco, ok, curiosamente, sí. ok. Entonces fue algo que le fuiste agarrando Sí, le fui agarrando, hasta... sí, fue como de repente entré, le entendí y como que después de producir un par de cosas de algunos amigos, fue como que dije, yo creo que esto lo entiendo y conocí a un colega en Mantarraya, yo trabajaba en Mantarraya como asistente de distribución y Sebastián trabajaba como editor. Ujú. Otra persona que trabajaba en Mantarraya nos presentó, ¿no? Y platicamos mucho, él tenía la idea de Halley. Platicamos mucho, había con mucha sintonía y empezamos a escribirla juntos y salió rapidísimo. La verdad es que fue un milagro todo eso y aprendí muchísimo sobre la marcha. Ok, Había mucho de producción que no tenía ni idea con ese Halley y que lo aprendí sobre la marcha y que creo que es importante saber que no, está bien eso, es normal. ¿Sabes? Uno aprender claro. las cosas y no saberlas nos pasa a todos. Hay un montón de cosas que hoy en día no tengo ni idea tampoco. ¿Sabes? O sea, no es como que uno se vuelve un gurú y ya lo sabes todo Sí, no, y siempre sabes hay cómo algo que funciona todo. aprender. Hay un montón de cosas que uno no tiene la más mínima idea, ¿no? Claro. No, y más con... Ya deja tú el... O sea, como el que el proceso de hacer cine sí cambia, pero se mantiene un poco... Al menos el recuadro donde está se mantiene constante, pero la audiencia cambia muchísimo. Ahora el mundo del streaming apenas nos estamos acostumbrando y ahora ya todo el mundo tiene problemas, o sea, entre dinero. O sea, cambia muchísimo y tú te tienes que adaptar. Sí, Sea sí. cual sea el rol que tengas, tienes que adaptar un poco cómo haces las cosas para poder... Y cada película es un proceso de adaptación también, porque no hay película que sea igual a hacer, o sea, no hay una sola película que se parezca a la otra al momento de hacerla, porque Claro. siempre hay tantas variables que siempre son suficientes, o sea,
es lo suficientemente diferente como para que sea un reto completamente nuevo cada película. O sea, no hay una película donde llegues y digas, esta ya me la sé. Por Claro. lo menos no es mi experiencia decir, esta ya me la sé, es facilísimo, es lo haces así, ya estuvo. ¿No? O que uno crea que llegas a producir una ópera prima y dices, está facilísimo porque he hecho ya varias óperas primas, entonces me la sé y sé que vamos a hacer esto, esto y ya está resuelto. Tampoco. O Claro. sea, esa nunca ha sido mi experiencia. Cada película ha presentado retos y particulares muy diferentes que exigen que uno se adapte, ¿no? Y que uno, o sea, no es una profesión que permita ningún tipo de rigidez. O sea, Claro. uno tiene que estar atento siempre a lo que te piden las circunstancias, no a lo que tú crees que deberían de ser, Claro. ¿no? Uno de los grandes errores, creo, y una de las limitantes más grandes que uno puede tener es partir de los deseos propios y no de la realidad, ¿no? De pensar como, es que a mí me gustaría que hacer una película fuera así, o me encantaría tener todo el dinero del mundo, Sí. o me encantaría tener este elenco. Pero hay que volver siempre a la realidad, o sea, ¿de qué parte es de verdad? Claro. ¿Tienes dinero? No, no tienes dinero. ¿Tienes este elenco? No, no lo tienes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Claro, ¿cómo te adaptas? O sea, ¿cómo te adaptas para que esto sea posible? ¿En qué dimensiones? ¿En qué lo puedes hacer? Y hay muchas veces que escuchar la realidad implica dejar un proyecto para después, ¿sabes? Porque Claro. creo que otro error muy común, sobre todo al principio, es que uno piensa, no dices, tienes esta idea, ¿no? Que quieres hacer y dices, es que esta idea está increíble, ¿verdad? Y dices, sí, pero a lo mejor es una idea que ahorita No hay ni no hay dinero, ni los forma, no medios, sí. tienes dinero, no tienes equipo, no tienes nada para hacerla y eso significa, bueno, la pones para después y piensas qué sí puedo hacer con lo que tengo, Claro. ¿no? Y ser práctico en ese sentido, para aprender, ¿no? O sea, si nuevamente volviendo a Scorsese, si Scorsese tenía películas que ha tenido que aplazar durante décadas, Sí, ¿sabes? Porque no las puede sacar adelante, porque no tiene dinero, porque no tiene elenco, porque no sé qué, pues uno tiene que aprender, si le pasa a Scorsese, te va a pasar a ti, todos. ¿no? Y lo peor que puedes hacer es empecinarte en una película que no puedes hacer en el momento en el que estás. Claro. Sí, justo eso yo lo aprendí recientemente estamos haciendo un corto. Yo lo aprendo todo el tiempo, ¿eh? Claro. O sea, me doy topes S con eso todo el tiempo. Es muy sí, fácil decirlo, pero uno dice las cosas y te copias con la misma piedra todo el tiempo, que también es normal de sí, sí, no, acá el corto que te platico que estamos haciendo era una idea superambiciosa. 7 locaciones y unas secuencias acá oníricas ridículas, fue como, no, a ver, tenemos 5,000 pesos, tenemos que encerrarnos en un cuarto y adaptar la historia para que funcione. Y es mucho más difícil de lo que uno pensaría, ¿no? Sí, O sea, escribir una película y como verla en tu cabeza está como ya impregnada y el cambiarle cosas es bien difícil, ¿no? Como que tú ya tienes una idea aquí y así tiene que ser, y es como, no, a ver. creo que justo eso es algo que uno aprende también, ¿sabes? De que uno no puede si bien hay una visión, ¿no? Que es la que no le da sentido a la película, creo que es bien importante entender que hay que escuchar a lo que la película te pide, porque la Claro, película te habla, ¿no? Todo el tiempo, y hay cosas que uno tiene que abandonar que uno quiere que sean de esta forma, ¿no? Porque a veces que la peli te dice, no, pues es que no es por ahí. O sea, claro, tú puedes haber pensado a lo mejor años que iba a ser de esta manera y resulta que no es por ahí, ¿no? claro. Y que a veces hay que soltarlo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, siempre en memoria Ujú. de que, no, hay miles de ejemplos de pelis que he hecho que ocurrió algo similar, pero me acuerdo que en memoria hay una escena donde un personaje muere, ¿no? O sea, como que muere y vuelve a la vida. Y originalmente desde guión está marcado y durante toda la pre estuvo pensado así, incluso en la edición durante mucho tiempo estuvo pensado así, que iba a ver cómo, que iba a hacer una secuencia con muchísimos efectos visuales, ¿no? Donde íbamos a ver cómo se podría el cuerpo de Hernán, ¿no? Y luego cómo cambian ciertas cosas en un pasaje natural, bla, bla, bla. Y al final del día, Apichatpong se dio cuenta que no está nada de eso. O sea, y Claro, fue como, solo va a ser él sin respirar, okey, 1 minuto, ¿no? Y entonces era congelar a Hernán el torso para que ya no se moviera, ¿no? Y no parecía que estaba respirando, ujú, y con ciertos del sonido. Y al final eso fue lo que la peli pidió. No necesitaba toda esta otra claro. parafernalia de cosas, de que si efectos, es la Menos solución es estaba más a por otro veces. lado, ¿no? Y entonces eso a lo mejor, y eso era algo, una idea que venía desde los primeros borradores que yo leí de memoria. Claro, Pero dices, la peli al final te exige otra cosa y uno tiene que estar dispuesto a soltarla, ¿no? Y uno claro, tiene que decir, pues ni modo, esto no es lo que la película me pide, necesito escuchar, porque cuando tú te vuelves inflexible y dices, no, 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 es que mi idea era esto, acabas por romper, claro. ¿no? O sea, o porque no permites que la película crezca, la sofocas, ¿no? Lo peor que puedes hacer es aferrarte a lo que tú pensabas que debía ser en vez de seguir lo que se te está plantando enfrente, ¿no? Y más cuando hay tanta gente involucrada y tantas opiniones que legítimamente pueden ayudar al proyecto,
Claro. te encierras y pues pierdes oportunidades, ¿no? Y quizás, o sea, Y todos los grandes escuchan. Eso claro, te lo puedo decir. Todos los grandes escuchan. Eso lo sé de experiencia, de que no hay un solo gran director o directora con lo que he trabajado o cualquier otro integrante de crew que no escuche. claro. Todos escuchan. No significa que hacen lo que los demás les dicen No, todo pero el tiempo, considera. pero consideran y toman lo que les sirve, porque tienen muy clara lo que es la visión del proyecto, entonces pueden escuchar otras ideas sin que les intimide, sin que los ponga, los haga sentirse débiles, sino que dicen, esto me funciona, esto lo tomo. Claro, que es o igual, es mucho más difícil de lo que parecería, ¿no? O sea, Sí, uno tiene sí. esta visión y cree que todo lo demás está mal. O sea, no es tan sencillo abrirse y bueno, no sé, o sea, supongo que también toma práctica, ¿no? Una vez que tienes un proyecto y ves que tomas la opinión de alguien más y te sale mejor, pues es como, mira, Creo que sobre todo es desarrollar la intuición, ¿sabes? Lo más importante es ir haciendo a un lado el ego y desarrollar la intuición, ¿no? O sea, Ujú, desarrollar como que David Lynch lo definió de una forma muy hermosa, ¿no? Que es como esta no, la colaboración entre el sentimiento y el intelecto, ¿no? Es lo que acaba volviéndose la intuición. ujú. Y creo que uno tiene que realmente utilizar la intuición para escuchar las cosas, ¿no? O sea, porque no se trata nuevamente de tomar las ideas de quien sea y No, claro. ponerlas porque tampoco funciona, sino de realmente escuchar y realmente intuir, decir, el camino realmente está aquí, ¿no? O sea, Okey. es esto. Y seguir ese lado, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, mucho en lo que te contaba de lo del casting de Net, que Ujú. yo me acuerdo, ¿no? Con los diferentes personajes, cuando hablaba con Leo, de decir, oye, y para este personaje, ¿qué te imaginas? Y no me decían nada, nada. Era, muéstrame. ¿No? Entonces Pero, era, pero ¿cómo? ninguna referencia ni de altura, ni de fisionomía, nada. Era, muéstrame. Okey, Lo que sea. Muéstrame lo que tú creas que debería ser. Y lo que él decía era no, o sí. No, entonces te okey. iba diciendo no, 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 no. Y era a veces desesperante porque nunca venía el no acompañado con alguna No tienes observación una guía. de decir no, es más por acá, era simplemente no. Okey. Y entonces, cuando finalmente llegas al sí, era totalmente sorprendente, tanto para él como para ti, pero también era absolutamente congruente, ¿no? O sea, al mismo tiempo también decías, claro, esto es perfecto, esto es exactamente lo que hacía Es falta. obvio en retrospectiva, pero hacia adelante Pero es era a través de la intuición que te decía esas claro. cosas, es decir, porque al final es algo que reconoce, cuando todo el mundo se conecta a eso, Ujú. lo reconoce todo, todos lo reconocen, ¿no? O sea, todos dicen, claro, esta es la decisión. Okey. Ay, qué interesante, qué padre. Te quería preguntar antes de como último tema, ¿Piano nace a raíz de esta primera película o es algo que consideraron desde antes y eso fue el catalizador o llegó mucho después? ¿De dónde viene la idea de producir bajo una casa productora? Pues realmente Piano nace para ser Halley, ¿no? O sea, Ujú. cuando Desde estábamos. Desde Halley ya lo Sí, produjeron como o sea, Piano. no es como que habíamos empezado Piano y estuvimos trabajando varios años como Piano y de repente ocurre Halley, Okey. sino que realmente lo primero que ocurre es Halley y cuando estábamos empezando a trabajar en Halley era de, pues necesitamos una productora para poder hacer Halley, ¿no? Ujú. Entonces fue, ¿qué vamos a hacer? Y fue donde se nos ocurrió fundar Piano, ¿no? Y el nombre de Piano viene de la que fue la diseñadora de producción de Halley, Gabriela García Andía, porque Sebastián hizo un corto justo antes de hacer Halley para el rally de cortos de Guanajuato. Ujú. Y a Gaby se le ocurrió decir que sentía que no, porque el corto era tan radical, ¿no? En cómo interpretar las reglas del rally, ¿no? Que decía que le iba a caer un piano en la cabeza, Ya. ¿no? Y entonces de ahí salió la palabra piano y nos gustó, ¿no? O sea, como que era una palabra que decíamos, es una palabra en sí, más allá del instrumento musical, es una palabra hermosa. Ujú. Y aparte es la misma palabra en todos los idiomas, básicamente. Y fue como, era perfectamente Se queda. congruente y fue, pues por eso llamamos piano piano, ¿no? Pero no fue hasta después de hacer Halley que de repente se nos ocurrió la posibilidad de decir, oye, pues esto podría volverse algo donde no solo se trataría de producir nuestras películas, ¿no? O sea, sino de hacer otras películas, ¿no? O sea, Ujú. y fue como de esa manera que empezó Halley, ¿no? Digo, empezó Piano. Piano y fue muy afortunado porque también desde un principio creo que muchas de las señas de identidad de Piano se han sostenido desde entonces, ¿no? O sea, porque a además de Halley, ¿no? O sea, después de filmar Halley, nosotros producimos un cortometraje que nos llegó a través de Pedro González Rubio, que fue un cortometraje que se llama Cuaconance,
que es un cortometraje que se filmó en Ghana, ¿no? Entonces fue una Ok. coproducción con Estados Unidos, ¿no? Y con Ghana, que tuvo el apoyo de Focus Features entonces. Y entonces, pues de entrada, ¿no? Una peli completamente internacional, ¿no? Donde un corto, pero totalmente internacional, que mandamos crew mexicano a Ghana, ¿no? O sea, mandamos al fotógrafo, al primer asistente de cámara, ¿no? Y el equipo de cámara a filmar, hicimos toda la posta en México y el corto se estrenó en competencia en Berlín en 2013, ¿no? Entonces de repente fue como que, no, en retrospectiva uno dice, qué sorprendente que, no sé, que las primeras dos cosas que hizo Piano, ¿no? Pues han sido, o sea, marcaron como la línea con la cual hemos sido consistentes todos estos años, ¿no? O sea, películas muy arriesgadas, ¿no? O sea, como Halley, que buscan empujar lo que uno entiende, ¿no? Como, no, que puede hacer el cine. Y también películas que desafían la idea de lo nacional, ¿no? Y desafían la idea de que el cine autoral tiene que estar ligado a una tradición nacional específica, sino que también puede ser internacional. Ok. Y la verdad es de que eso a mí me sorprende a día de hoy que se haya mantenido eso. Y me enorgullece también, ¿no? Sentir como uno le pueden gustar o no las películas que hemos hecho, pero la consistencia esa es innegable. Claro, claro. ¿Y cómo deciden qué proyectos tomar? ¿Son convocatorias o simplemente la gente les manda sus proyectos y los consideran o cómo operan esa parte de los... Pues mira, todo es a partir nuevamente de la intuición, ¿no? O sea, o sea, nosotros siempre estamos alertas, ¿no? A nuevas voces, ¿no? Vemos justo los cortometrajes que están en Morelia, ¿no? Que están en Guanajuato, en Guadalajara. O sea, estamos muy atentos a esas cosas. Y también estamos atentos a primeras y segundas pelis que surgen, ¿no? Ujú. Tanto en México como fuera. Y buscamos siempre, y lo primero que, o sea, lo primero lo que pensamos Ujú. siempre es en qué nos conmueve, ¿no? O Ok, sea, a mí siempre cuando leo un guión lo hago esperando ser conmovido, ¿no? O sea, y ser sorprendido también, ¿no? Entonces, si un guión me conmueve y me sorprende, tiene mi interés, ¿no? claro, Y luego, por supuesto, uno ve siempre el trabajo previo del director, la directora, ya sea en cortos, ¿no? O a primera o segunda peli, o las pelis que hayan sido, también para entender, ¿no? O sea, porque el guión siempre es como de alguna forma un mapa, ¿no? Para ujú, llegar a un lugar que uno ni siquiera sabe si existe, ¿no? ok, Y lo único que te puede dar una certeza de que tan viable es esa búsqueda es lo que se ha hecho antes, ¿no? Dices, esta persona sabe, ¿no? Lo que está buscando, ¿no? Entonces lo va a claro, reconocer cuando lo vea. claro, ok. Ya por último, ¿qué sigue para ti? ¿Qué proyectos traes ahorita? ¿Qué viene el año que viene? Cuéntanos en qué estás. Pues mira, hemos tenido mucho trabajo este año. La verdad, hemos hecho varias pelis de las cuales yo me siento muy orgulloso y que me emociona mucho que salgan el próximo año. Lo que te puedo contar es, y trabajamos con Lucrecia Martel haciendo un Ok, documental llamado Chocobar. ujú, Trabajamos también con Luis Ortega, el director del Ángel, en una película protagonizada por Nahuel Pérez, un querido amigo. Otro querido amigo, Daniel Jiménez Cacho, está en la película. Úrsula Corberó de La Casa de Papel también está en la peli. Y entre los coproductores está Benicio del Toro. ok, Em, Hicimos también una película con el grandísimo director ruso disidente Kirill Serebrennikov, ujú, llamada La Desaparición, ok. que es sobre la vida de Joseph Mengele como fugitivo de la justicia después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es de lo que te puedo platicar, No, ¿no? pues Que debimos haber empezado por sí, ahí para que nos contaras sí, sí, todo, sí. pero bueno, Pero para la eso, próxima. eso es lo que hicimos, parte de lo que hicimos este año y parte de lo que salga el próximo. Y pues sí, siempre se hace. Yo obviamente estamos creando otra peli, ¿no? Entonces estamos pues, siempre trabajando. Con todo. Sí. Muchísimas gracias por No, la a ti, plática, Julián. muchísimas gracias, de verdad. Qué Un gusto. placer estar acá.